Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, me bendice mucho. Bueno, pues y hemos estado viendo a través de las predicaciones, siéntense por favor, hemos estado viendo a través de las predicaciones de semanas anteriores algo muy importante. Se llegó el tiempo en el que Cristo viene a cumplir el pacto de gracia que había hecho en el principio del mundo. Todos estamos enterados de que, por la lectura, antes de que el Señor creara los cielos y la tierra, siempre ha existido el Señor es eterno, pero siempre ha existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en tres personas, pero un solo Dios verdadero. Y allá en la eternidad, antes de que nosotros existiéramos, antes de que el universo existiera, ya estaba Dios. Y Dios siempre ha estado trabajando y siempre ha tenido manera de poder hacer las cosas. Entonces Él hace un decreto que se le llama el decreto entre el Padre, que está en el cielo, el Verbo, y el Padre y el Espíritu Santo. Ese decreto se le llama el pacto de redención que hace entre el Padre y el Hijo. Y en ese pacto de redención, el Padre dice: yo voy en el futuro, cuando sea la formación de la tierra y del universo, va a haber pecadores. A esos pecadores yo voy a hacer el plan para salvarlos. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ese se llama la economía de la Trinidad, ¿sí? El Padre planea cómo va a salvar a los pecadores. ¿Cuándo? En el futuro. Y el Hijo va a bajar, el Verbo va a bajar y va a tomar un cuerpo en el vientre de María, va a tomar un bebé, de tal manera que el Verbo se va a encarnar, va a tomar un cuerpo humano. El Verbo baja, es espíritu, pero se une a un cuerpo humano en el vientre de María y no se separa jamás. Así es que por eso se dice en Juan 1:1 que el Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo se hizo carne. De tal manera que en el universo que está Dios por todas partes, el Verbo decide hacerse carne. Y todos lo hemos visto en segunda de Filipenses, en Filipenses 2. Haya pues en vosotros ese sentir que también hubo el Cristo, el cual siendo que en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y bajó y tomó forma de siervo. Así es que ahora, después de que el Señor Jesús es concebido en el vientre de María, ahí, y lo más importante de todo esto es que el Señor Jesucristo viene a cumplir el pacto de redención que había hecho con el Padre. ¿Cuál es ese pacto de redención? De salvar a todos los perdidos que el Señor había escogido. En todo el mundo, todos somos pecadores, pero el Señor había escogido a algunos y los viene a salvar el Hijo. Y aquí nosotros vemos que precisamente se da el tiempo necesario y el tiempo adecuado. Ahí ustedes lo vieron en Lucas 3, cuando dice en el versículo 1, en el año 13º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Lucas no habla nada más así. Lucas es un historiador, trae hechos reales, de personas reales. Estas personas son personas históricas. Y en ese momento del año, es cuando el Señor va a empezar su ministerio. Fíjense, a la edad de 30 años aproximadamente, el Señor va a empezar ese ministerio que hizo con el Padre. Ya viene en la tierra y va a empezar ese ministerio para salvar a los que están perdidos. Y va a venir a desempeñar sus oficios. El Señor Jesucristo, cuando viene como rey, viene como profeta, pero no solamente como profeta, sino también como sacerdote. Y vamos a ver ahorita eso, ¿sí? Entonces, en este camino que el Señor Jesucristo empieza, aquí con la predicación de Juan el Bautista, lo bautiza. Ya después de que lo bautiza, el Señor sale, lo bautiza ahí en el Jordán junto a Judea,
Y ya después de que lo bautiza, el Señor está en Judea, aquí en la parte baja de Judea donde está Jerusalén, y camina hacia arriba, hacia Samaria, y llega hasta Galilea, que son como 110 kilómetros. Entonces, después de bautizado, se va a Galilea. Y allí estando en Galilea, llega y va a Nazaret. Y allí en Nazaret vemos algo muy, muy importante, ¿sí? En Nazaret vemos algo, en el versículo 4, ustedes ya lo vieron desde luego, en el versículo 4, yo nada más se los quiero recordar. El Señor entra en una sinagoga, ¿sí? Y allí en la sinagoga, conforme era su costumbre, pasa a la sinagoga y le dan el libro de Isaías. ¿Sí se acuerdan de eso? Que le dan el libro de Isaías. No, porque si no perdemos un poco de tiempo. Dan el libro de Isaías en Lucas 4:17, le dan el libro de Isaías. Y entonces lo abre y empieza a leer esta parte donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Les está informando a todos los que están en la sinagoga, a los judíos y a sus propios parientes, porque Él nació en Nazaret. Les está diciendo: aquí ven ustedes a Jesucristo, pero no solamente soy Jesucristo, el Espíritu, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad está en mí, y Él va a hablar a través de mi boca, y Él va a hacer milagros a través de mis manos, y Él va a caminar a través de mis pies. El Verbo va a manifestarse a ustedes. Por eso dicen los apóstoles: vimos al Verbo lleno de gracia, al Hijo de Dios. Entonces, fíjense cuáles son las características que dice para el trabajo que vendría a hacer. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha señalado para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Todos los que están cautivos de parte de Satanás. Yo les voy a dar nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que los voy a venir a salvar, los voy a venir a rescatar. Y dice: porque me ha enviado a sanar a los quebrantados. Fíjense, el Señor vino para salvar a los quebrantados, no solamente en el tiempo que Él anda ahorita en Genezaret, allá arriba junto al mar de Galilea, y está hablando en aquel tiempo a todos aquellos jóvenes que se le amontonaban y venían a Él porque veían que Él tenía palabra de Dios, veían que Él era una persona que tenía un carácter firme y que les hablaba la palabra de Dios, porque Dios mismo estaba hablándoles a ellos. De tal manera que cuando hablaban los cautivaba, y por eso venían. Pero no solamente porque lo hablaban, sino porque también el Verbo, a través de las manos de Cristo, sanaba a la gente, sanaba leprosos, daba vista a los ciegos, convertía a la gente de fariseos, los convertía en cristianos, en hijos suyos, y hacía que lo siguieran. Y por eso dice al principio de ese capítulo 5: y la muchedumbre se agolpaba alrededor de Él. Donde Él iba caminando, toda la gente iba y lo seguía y lo hacía. Ahora que estamos viendo las campañas, vemos cómo apachurran a los candidatos, ¿no? Y lo siguen, pero aquí lo seguían porque había un motivo. Y el motivo que tenían es que solamente sabían que Él tenía palabras de vida y sabían que Él los podía sanar de todas sus dolencias. Así es que por eso lo seguían y lo apachurraban. Y total que después de que lo apachurraban, Él veía cómo podía hacerle para poder hablar a la gente. Y vimos al principio que ve una barca, y es una barca porque está cerca del lago, y le dice a Pedro: oye, dame permiso de entrar a tu barca y hacerte un poquito para atrás. Y después Él venía a enseñarles a las personas. Una de las cosas que el Señor hacía como profeta es que lo que el Verbo le decía, Él como profeta lo decía todo. Tenemos también nosotros una profecía. Estas palabras no son mías, estas palabras son profecías de parte de Dios. Y la palabra de Dios está siendo profetizada hacia ustedes, ¿sí? Y otra vez, vamos a seguir diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Ese es el trabajo que el Señor Jesucristo venía a ser como hombre. Desde luego el Verbo lo llevaba, pero con una fuerza y una firmeza que no le importó nada. Él
sabía que tenía que cumplir el pacto que había hecho con su padre y tenía que obedecer todo lo que el padre le decía. Iba hacia dónde? Hacia cumplir todos los mandamientos que Adán iba a recibir el castigo que Adán merecía por haber desobedecido a Dios. Este Jesús venía a tomar los pecados de todos aquellos elegidos para poder ir a la cruz. Y aquí empieza este caminar de ir a la cruz, y empieza ya en Galilea su fama a crecer y todo el mundo quiere venir a él, pero también en una congregación donde el Señor viene, no solamente vienen los escogidos, viene una multitud muy grande, viene muchísima gente, y entre ellos vienen ¿quiénes? Los fariseos, y vienen los escribas, que habían estado con él en Jerusalén, en la sinagoga, y cuando él dijo estas palabras, dijo, oye, ¿por qué dice estas palabras? Porque el Señor al decirles estas palabras, que para qué fue enviado, dice, hoy se ha cumplido con ustedes están viendo, hoy se ha cumplido lo que Dios ha querido decir. Y muchos se ofendieron porque dijeron, pero ¿quién eres tú? Si te conocemos aquí, tú eres hijo del carpintero. Y por haber dicho que él era el que se cumplía el ungido, lo quisieron llevar y lo quisieron desbarrancar. Esos mismos fariseos y esos mismos judíos lo van siguiendo, y ellos mismos están viendo los milagros que hace Jesús, con poder, con firmeza, y cómo viene sanando a la gente, y cómo viene hablando del reino de los cielos, y cómo viene diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el elegido. Vean, si no ven por mis propias palabras, vean lo que yo digo. ¿Se acuerdan ustedes cuando cuando le trajeron a aquel enfermo en la camilla? ¿Sí? Que no cabían porque era tal la gente que los seguía, que estaba golpeando, que las puertas estaban cerradas, no podían pasar. Y entonces ellos hacen ¿qué? Quitan el techo y bajan al enfermo de la camilla. Y dice que Jesús, rodeado de escribas, rodeado de fariseos, porque eso sí, ellos estaban nada más para ver cómo. Es increíble cómo ellos pueden ver a un Jesús que ellos conocen, que hace milagros, que dice palabras que ningún hombre ha dicho, un Jesús que tiene poder, un Jesús que tiene misericordia, un Jesús que sus palabras son atrayentes por el amor que emana de él. ¿Cómo es posible que estas personas, en lugar de verlo a él como el Dios prometido, porque ellos sabían que el Mesías debería de venir, ellos sabían a través de todas las escrituras, porque Cristo fue anunciado desde Génesis 3:15, ¿se acuerdan? En Génesis 3:15 el Señor dice, y pondré enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, pero tú le vas a morder el calcañar y va a derramar sangre para morir. Desde ahí se está anunciando que Cristo va a venir. Por eso en Apocalipsis dice, este es el Cordero de que Dios, que fue sacrificado desde el principio del mundo. Y Juan, cuando lo ve, dice, aquí el Cordero de Dios. Así es que Cristo, después de que todo el mundo lo estuvo esperando, aquí se presenta a él como el Mesías esperado, como el Salvador, como el que iba a instaurar el reino de los cielos en Israel. Pero solamente venían los elegidos. Y estas personas que estaban ahí, que eran muy doctas, que sabían el Antiguo Testamento, que eran maestros de la ley, que sabían muchas cosas, pero también tenían muchas tradiciones, venían para ver cómo atraparlo, porque él había dicho que él era el Mesías. Él decía que las profecías se habían cumplido en él. No es posible como en este hombre, hijo del carpintero, puede ser que este sea el Mesías. Y entonces de ahí empezaron a seguirlo para poder hacerle caer. Y ahora sí vamos al capítulo 5, versículo 33. Después de que ellos vieron todas estas cosas, siguieron a Jesús. Pero después de que siguieron a Jesús, no se conformaron con eso. También quisieron que los discípulos cayeran, quisieron que los discípulos se acercaran de él, se quitaran de él, ¿sí?
Y después le dicen a Jesús, le dicen a los discípulos, oiga, ¿cómo es posible que los fariseos, los discípulos de Juan y los fariseos ayunan muchas veces y ustedes no ayunan? ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está usted que son muy religiosos? Dicen que son muy religiosos, pero no hacen nada de la tradición. Y aquí está un peligro, hermanos. Aquí hay un peligro. Las personas religiosas siempre van a traer tradiciones dentro de uno mismo. Y cuando se acercan a Cristo, quiere que todos los demás que están con Cristo hagan lo mismo que ellos. Ellos están cautivos por su tradición, no son libres, están cautivos de las tradiciones que traen en su antigua religión. A lo mejor, ustedes se recordarán, ¿es bueno ayunar? Claro que es bueno ayunar, pero hay una cosa siempre. Esther, cuando iban a matar a todos los judíos, hizo que todos ayunaran, había una causa. Nínive, cuando supo por boca de Jonás que iba a morir, todos ayunaron. En silicio hubo una causa. Pero estos judíos dicen, muchas veces ayunan. O sea, estaban poniendo cargas sobre ellos que la Biblia no pedía. No es malo ayunar. Hay que ayunar cuando uno tiene una carga, uno tiene que ayunar, ¿verdad? Pero ya me adelanté, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo entonces que estas personas le dicen, oye, pues muchas veces ayunan. Y entonces el Rey de Reyes, el que llamó a sus elegidos, el que está con ellos, sale como rey en defensa de ellos. ¿Qué ellos logran? Salen en defensa de ellos, ¿sí? ¿Y qué dice? Aconteció, dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben, no ayunan. Ellos tienen que hacer lo mismo que hacemos nosotros para que sean verdaderos creyentes en Dios. Y así muchas veces nosotros mismos hacemos que los demás hagan lo que nosotros traemos ya como tradición, que no viene en la Biblia, pero que nuestra tradición nos dice que así es. Y espero que no se ofendan, pero muchos de nosotros fuimos católicos. No puedes comer carne el viernes. ¿Dónde viene eso en la Biblia? En ningún lado. Y cuando estás en la iglesia que te dice no puedes comer carne el viernes, tu conciencia está atada a ese pensamiento. Y desde niño sabes que no puedes comer carne. Entonces tu conciencia está atada a esto y estás pecando, aunque lo hagas de corazón y lo hagas por fe. ¿Por qué? Porque no viene ese mandamiento en la palabra de Dios. Nuestra conciencia debe de estar cautiva a lo que la palabra de Dios dice, a los mandamientos, a todo lo que la palabra de Dios dice. Cuando traemos ideas que nos atan a algo diferente a esto, está mal. Por ejemplo, ¿quieres ser salvo? Tienes que, hasta me acordé de la letanía cuando yo estaba niño. Tienes que venir, tienes que confesarte, tienes que confesar tus pecados dentro del año, por la cuaresma, si antes espera peligro de muerte. Una vez al año te tienes que confesar. ¿Es malo confesarse? No. ¿Pero con quién te tienes que confesar? No, tienes que venir con un sacerdote y decirle todos tus pecados. ¿Está esto aquí? No. Entonces, mi conciencia está cautiva a un hombre, no a Cristo. Yo soy esclavo todavía de los hombres, soy esclavo de las tradiciones de los hombres. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es lo que están diciendo. Ahora hay judíos que dicen, ay, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Tienes que dejar de ir los domingos a la iglesia. El sábado es el día del Señor. El sábado es el día del Señor. Pero ellos olvidan que Jesucristo rompió con eso y resucitó, ¿cuándo? El domingo, el primer día de la semana. Dios mismo, el Señor Jesucristo nos está enseñando esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ligar a las tradiciones? Pablo dice en Gálatas 3, malditos sois
Si alguien te llega y te enseña una doctrina diferente, sea maldito. Ay, caray, son palabras muy duras, pero así es. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra ¿de qué? De la palabra de Dios. Y ese fue el motivo de la reforma. En la reforma, Lutero dijo, vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad. No tiene autoridad ni el Papa, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los cristianos, ni nadie, ni la Virgen. Solamente ¿qué? La palabra de Dios tiene autoridad. Y en ella es en la única que podemos estar cautivos. Ahora, déjeme decirle una cosa. Si usted en su conciencia solamente tiene las tradiciones, con todo respeto, igual que yo, somos cautivos de las tradiciones y somos cautivos de lo que Dios no quiere que hagamos. Para eso nos llamó el Señor, para eso nos rescató, para darnos luz. Está cumpliendo su ministerio con nosotros, nos está rescatando, para libertarnos de esta tremenda esclavitud. Para eso vino Él, para ahora ser esclavos de Él, siervos de Él. Y siendo siervos de Dios, como dice el himno, a tus pies quiero estar solamente, Señor. Quiero gozarme solamente contigo a tus pies. Así como Juan se recostaba en tu pecho, así quiero estar yo, Señor. Porque para eso viniste tú y me rescataste, porque yo a lo mejor soy el más pecador de todos hasta los 33 años. Pero el Señor me rescató y me trajo a su luz admirable. Pero estos están diciéndole, dice, tus siervos no siguen las tradiciones, no siguen nada de eso. Entonces, ¿por qué comen y por qué beben? Y entonces sale el Rey de Reyes para defenderlos. Y dice en el versículo 2, en el versículo 34, y Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Ustedes saben, ¿no se dan cuenta que ahora está aquí el esposo? El esposo es el que ustedes lo oyeron en la lectura anterior. Y ustedes han leído la Biblia, maestros de la Biblia. Isaías 54, 4, 6, porque tu marido es tu hacedor. Me he acordado de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí. En él, en el desierto, en tierra no sembrada. Y luego en Oseas 2, 19, 20 dice, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. El Señor Jesucristo vino a llamar a su iglesia para ser su esposo. ¡Qué gozo!, ¿no? Los judíos cuando tenían una fiesta, pues hacían un fiestonón, y había vino y había comida. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? Había vino, ahí todo el mundo comía vino. Y estaban contentos y estaban alegres. Ellos sabían esa tradición del matrimonio judío. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, un momento, ¿por qué dicen eso a mi esposa que está ahora conmigo? Que se está gozando porque yo estoy aquí. Ella sabe que yo la voy a cuidar siempre y que voy a ser fiel a ella. Y que la voy a llevar de triunfo en triunfo y que va a estar conmigo y que la estoy preparando para llevarla al cielo, para que habite conmigo para siempre. ¿Por qué dicen eso? Y el ejemplo que les da después, ¿qué dice? ¡Ay, qué hermoso es nuestro Señor Jesús! ¿No les parece? ¿Cómo sale en nuestra defensa? ¿Cómo sale en nuestra defensa? Un momento, no vengan ustedes ya ni siquiera hablaron los apóstoles, sus elegidos. Él fue el que salió como rey a defender, y esa es una de las labores que él tiene como rey en la tierra mientras estaba allí, y ahora también como rey. El Señor está en el cielo como rey y está como abogado, abogando por cada uno de nosotros, ¿sí? Así es que dice el versículo versículo 34, les hace una pregunta. A ver, tú dime, tu hijo se acaba de casar, está con su novia, tienen una fiesta muy grande.
Puedes decirle a los que están alrededor de él que se pongan tristes, que se vistan de luto y que se pongan a llorar y que ayunen y que agarren a sus cuerpos y los hagan morir. ¿Puedes hacer eso? No. Están ustedes pero bien equivocados. Y ustedes quieren llevar a mi pueblo, a mi esposa, la quieren llevar a la angustia en la que ustedes viven. Son envidiosos. Son prepotentes. Porque tienen dinero, creen que ustedes pueden tener autoridad aún sobre la escritura, pero aquí estoy yo. Y ya se los dije, yo soy el enviado. ¿Acaso pueden hacer esto? Pues ya no tuvieron más que decir. Ya no tuvieron más que decirse. Y luego les dice, mas vendrán días, en el versículo 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunará. El esposo no es quitado de la iglesia. Nunca. El esposo siempre permanece fiel con la iglesia. Cristo es nuestro esposo y Él tiene cuidado de nosotros. Aunque a veces nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. A los que les será quitado el esposo son aquellos a los que vino, a los suyos vino y ¿qué? Y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Y después también les da una parábola en el versículo 36. Nadie corta un pedazo de... Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en el vestido viejo. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué les quiere enseñar una clase de corte y confección? ¿Quién es el vestido nuevo? El vestido nuevo somos nosotros. Y se vestirá de lino fino. Y todos aquellos que están van a ser vestidos de lino fino. La esposa del Señor es el vestido nuevo. ¿Sí? Y si tú tienes un vestido nuevo y le cortas un pedazo y lo pones en un vestido viejo, estás mal, eres un insensato, no estás bien. Eso no lo puede hacer nadie. Porque en caso de que hicieras eso, echas a perder el vestido nuevo y echas a perder el vestido viejo también, ¿no? Así es que no vengan a decir eso, yo vengo a defender a mi esposa. Y mi esposa es el vestido nuevo y no la voy a compartir con ustedes que son vestido viejo. ¿Sí? Ella es perfecta, ella no le falta nada, ella es reluciente delante de mí. Yo le he lavado con mi sangre, está pura, está limpia. Y ustedes quieren que se vaya para allá, están mal ustedes. Tenemos que tener cuidado porque otra vez siempre va a haber gente que quiera venir a atacar a la iglesia de Dios para hacernos esclavos de ¿qué? De lo que está fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Y podríamos hablar de muchas tradiciones y muchas cosas que aún nosotros tenemos todavía guardadas en nuestro corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué dice? Y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Si tú te apoyas en tu propia prudencia, vas a fracasar. Pedro estaba en el mar de Galilea y se acerca a Cristo, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues métete a mar adentro porque no pescaste nada. Pues sí, ¿cómo me puedes decir? Mi propia prudencia me dice que no hay pescados ahorita. Mira, ya estuvimos trabajando desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y no encontramos nada. Y no somos expertos. Nosotros conocemos este lago mejor que tú, porque nosotros vivimos aquí en Capernaum, vivimos aquí cerca del mar. ¿Cómo nos dices que vayamos allá? Se apoyó en su propia prudencia. Y él fue esa noche y se apoyó en su propia prudencia, en su conocimiento para navegar en el mar, en su conocimiento para poder hacer riquezas, su conocimiento para hacer planes para con esas riquezas comprar otro barco, otra casa, etc. Con su propia prudencia. Y se embarca en esa prudencia. Pero, ¿qué creen? El decreto de Dios le dice a los pescados, no se acerquen a la red. ¿Ustedes creen que fue una casualidad que no pescara ningún pescado?
Es Dios el que gobierna todas, absolutamente todas. Hasta nuestros pensamientos los gobierna. Y le dice a los peces, no se acerquen. Y no se acercan. Ay, ¿a poco así de fácil? Sí. No le dice al apóstol, oye, ¿sabes qué? Entramos a esta ciudad y nos están cobrando el impuesto, pero no tenemos dinero. Ve y echa tu anzuelo al mar y saca un pescado y le sacas de la boca del pescado 2 monedas. Una es para ti y otra para mí, y con eso pagamos el impuesto. ¿Qué no controla Dios? El Señor Jesús, el Verbo encarnado, no controla todas las cosas. Bien. Maravilloso, ¿no? Y después le dice a Pedro, boga mar adentro. Ay, Señor. Bueno, como ya te vi, ya vi los milagros que haces, ya vi tu bendita palabra, ya vi el poder que tienes, ya vi las manos sanadoras, ya vi tus palabras que tan solo con tu palabra los demonios salen. Tú eres Dios, en tu palabra voy a obedecer. Ya no voy a confiar en mi propia prudencia, voy a confiar en ti. ¿Sí? Y confiando en ti, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Como les dije, fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, aunque seas médico, aunque seas ingeniero, aunque seas abogado, aunque seas científico, aunque tengas el premio Nobel. No te apoyes en tu propia prudencia. El conocimiento nada más es para ponerlo en las manos de Dios y decirle, Señor, ¿qué hago con esta prudencia, con estos materiales que tengo aquí? Tal vez Pedro lo que tuvo que haber dicho antes, Señor, voy a pescar. Este es un trabajo de fe, Señor. Dame, por favor, el pan necesario para este día. Y no nos enseñó el Señor Jesucristo, danos el pan nuestro de cada día. Tenemos que estar pidiéndole siempre a Él. Entonces el Señor le dice, ve, y cuando va, le dice a los peces, llenen la mar, llenen las redes. ¿Y qué pasa? Se llenan las redes, ¿no? Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es el Dios encarnado. Ese es al que seguimos. Ese es el que tenemos confianza en Él. Y aquí, ustedes como me vienen a decir que a estos hijos míos, a este reino mío, a estos siervos míos, los mezcle yo con ustedes de ninguna manera, son mis escogidos. Y hermanos, nosotros ya no tenemos que vivir con ninguna religión, ni siquiera con nuestra propia religión. Tenemos que vivir no pegado ni al pastor ni a las instituciones. Tenemos que ser pegados a Dios y no apoyarme ni en mi propia prudencia, ni aunque mi esposa sea más inteligente que yo y tenga más, no me voy a apoyar de su propia prudencia, me voy a apoyar de lo que Dios dice. Y si mi esposa me dice algo que es en contra de lo que Dios dice, no lo obedezco. Y si el dirigente me dice algo en contra de lo que Dios dice, no lo obedezco. Porque el único que ha muerto por mí es el Rey de Reyes que vino a salvarme. Y que me dice, no te metas con esto, crea en mí, yo te he hecho limpio. Y después hay otro ejemplo que les dice. ¿Cuál es el otro ejemplo, hermanos? Vamos a ver si se me pasa la hoja, acá está. Y luego otra vez dice, nadie echa vino nuevo, ¿verdad? Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo se romperá y los odres viejos se derramarán en los odres y se perderán. Los judíos, para hacer ¿sabían ustedes que los judíos, uno de los principales productos que tienen es la vid, ¿verdad? Y de la vid ellos desde tiempos inmemoriales hacen vino. Ellos no fermentaban su vino en botellas, sino usaban las pieles de los animales nuevas y ahí echaban el vino. ¿Sí? Y ese vino fermentaba y expandía la piel en el que estaba contenido, y ahí se iba procesando poco a poco hasta que llegaba a ser un vino exquisito. Por otro lado, ya viejo, el vino sabía mucho mejor, ¿sí? Pero aquí el Señor Jesucristo les está diciendo, el vino nuevo en odres nuevos. Mi pueblo, los que son nuevos, mi nuevo pacto, mi nuevo reino que fue anunciado, debe de ser contenido en el reino de Dios, en donde todo es nuevo, no en el reino del pasado, no entre las normas, no entre las leyes. No quiero decir que con esto las leyes del Antiguo Testamento estén mal, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vengo a abrogar la ley,
sino vengo a cumplirla. ¿Sí? Aquellos tenían la ley pero no la cumplían, eran vino bueno, pero en odres viejos, con malas costumbres, ¿no? Entonces lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, no, lo que ustedes están diciendo está mal. Este vino es nuevo y aquí va a fermentar y aquí junto a mí va a tener un sabor maravilloso. ¿Sí? El Señor no cambió el agua en vino en la fiesta de Caná. ¿Y qué le dijeron los catadores de vino? ¿Qué le fueron a decir al esposo? Oye, ¿qué vino hiciste? Casi todo el mundo cuando se casa da el mejor, era el vino más malito, ¿no? Y después ya al último da el vino buenísimo. Pero tú has hecho al revés, tú nos estás dando el mejor vino. Eso es lo que hace Cristo. Ese milagro hace Cristo en usted y en mí. Nos convierte en vino nuevo. Nos convierte en vino exquisito. Tan solo tenemos que estar fiándonos ¿de qué? De su palabra. En la vida, hermanos, vamos a tener muchísimos problemas, como lo tuvo Jesucristo y como lo tuvo aquella gente. Pero tenemos la ventaja y tenemos la virtud de que Cristo ahora nos ha llamado para ser su pueblo. Cristo nos ha llamado para perfeccionarnos. Dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que, aunque nos digan por allá, como dijeron, pero es que el vino viejo sabe mejor, se sabrá mejor. Pero el vino nuevo en el odre del reino de los cielos, el que está contenido en el reino de los cielos, es el que nos enseña a caminar con Jesús. Y hermanos, quiero decirles, Cristo está aquí. Aquí tenemos su palabra. Todos los días tenemos que verla para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si yo voy caminando con Cristo, porque Cristo es omnipresente. Él está en todos lugares. Si yo voy para acá, Él va conmigo. Si voy a la oficina, Él está ahí conmigo. Si voy al mercado, Él está ahí conmigo. Si voy manejando, Él está ahí conmigo. Si estoy en el baño, Él está ahí conmigo. Si estoy en la cama y estoy solo, ahí mismo me enseña mi conciencia de parte de Dios. Por eso debemos de ser, como dice el salmista, bienaventurado el varón, ¿que qué? Sino en la ley de Jehová, ¿qué? Estás. Tenemos que aprender, hermanos, a deleitarnos en la palabra de Dios. Nosotros vamos en el camino, pero también la obediencia es necesaria. Ya somos salvos, está bien. Ya tenemos un rey, está bien. Ya nos llamó a su casa, está bien. Pero no porque me llamó a su casa, me voy a apoyar en mi propia prudencia y voy a hacer lo que me da mi gana, lo que mis sentimientos quieren y lo que mis ganas quieren y lo que mis deseos dicen. Yo tengo que hacer morir todo esto, por eso dice el Señor Jesucristo, hacer morir pues todo lo terrenal en ustedes. Y empieza con fornicación, y empieza con avaricia, y empieza con malos pensamientos, y todo eso tenemos que hacerlo morir. Porque ahora soy una nueva persona, y ahora vengo a Cristo, y para esto el Señor vino. Y aquí lo vemos en el transcurso de su caminar hacia la cruz, y cómo Él va dando su palabra y cómo Él va demostrando que Él es el Señor de señores. A Él sea la gloria y la honra, hermanos. Dios los bendiga. Ya en la cárcel, cuando dije viernes, que el sábado es el día de descanso, porque el viernes en la tarde empieza judaísmo, el Shabbat, viernes en la tarde para el sábado, y es el ayuno para el sábado, porque el sábado es el día de descanso. Así es. El séptimo día. Es el séptimo día, pero el Señor lo cambió. Sí. ¿Sí? El Señor murió el día 14, que estaba marcado, el día 14 de Nisan, en vez de Nisan, en la tarde. Lo que pasa es que en el calendario judío, el día empieza a las 6 de la tarde cuando se mete el sol. Llega toda la noche. De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, ese es un día, de las 6 de la mañana, de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día, ese es un día judío. Pero para nosotros, empieza el calendario judío a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche empieza el día para nosotros.
Entonces, no hay incongruencia en esto. El Señor Jesucristo resucita el tercer día, que es el domingo en la mañana, y por eso nosotros ahora nos dormimos, ¿sí? Para glorificar su nombre. Y aparte de eso, qué bueno que están aquí. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate de Jehová, de todo. Acuérdate de Jehová, ¿sí? De todo tu corazón. No hagas acuérdate del día de reposo para santificarlo. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. Y lo bendijo y lo santificó. Así es que los que estamos aquí porque Dios nos ha puesto eso en nuestro corazón. Y todo este día es para Él nada más. No nos vamos a ir a ver una película en la tarde, o el Super Bowl, o el partido de la América. Sí. El Señor nos llamó y no quiere que nos mezclemos con todo lo que el mundo nos ofrece. ¿Sí? Seamos fieles a Él. Que Dios nos los bendiga.